La ciencia es un cúmulo de conocimientos tipificados y documentados acerca de las leyes que rigen los fenómenos. Cualquier saber que se encuentre fuera del científico cae en ciertas categorías como es la opinión, la creencia o el milagro. Don Ricardo Felipe y su señora madre nunca pensaron que un día común y corriente la ciencia que cultivaron durante toda su vida se desbordaría fuera de los confines de cualquier análisis lógico y racional. Doña Rosario, madre de don Ricardo Felipe, mujer de 93 años y química farmacobióloga de profesión, había montado un laboratorio en su casa para crear y vender productos químicos para uso doméstico, como ácido muriático y detergente para todo tipo. Aunque tal vez su máxima aspiración y obsesión era descubrir la fórmula para convertir las hostias litúrgicas en medallas de bronce, para así poder venderlas por kilo. Don Ricardo, por su parte, educado y amoroso hijo quincuagenario, además de atender el negocio familiar, trabajaba de payaso en fiestas infantiles de niños aristócratas, en las cuales, en vez de divertir a los infantes con chistes y bromas simples, los divertía con carretadas de humor inteligente y cultural, además de estimularlos con premios como líquidos penetrantes para pruebas de soldadura o estampitas con la biografía de Winston Churchill. Para doña Rosario la vida que llevaba al lado de su hijo le parecía perfecta. Los dos vivían, si no holgadamente, sí con lo suficiente para vivir tranquilos y con empleos que les apasionaban a los dos, aunque cada vez le molestaba más que su hijo regalara sus productos químicos en las fiestas infantiles, tanto así que una parte de la obsesión por crear las medallas de bronce era para que su hijo las regalase en vez de sus productos químicos que con tanto esmero ella fabricaba. Cierto día doña Rosario recibió un email de su hermana Lupita, en el cual le anunciaba que visitaría la ciudad por unos días y que le encantaría visitarla a ella y a su sobrino. En la parte inferior derecha del correo, acompañado de un emoticón de asombro, incluía una postdata que decía: «Les tengo a ti y a mi sobrino una maravillosa sorpresa. Es algo que acabo de inventar». Cabe decir que doña Lupita, 2 años menor que su hermana, era una erudita en el campo de producción musical y en ciencias ocultas. Estaría en la ciudad para asistir a un taller de filosofía poética de Heidegger y también para grabar y mezclar un disco a una banda de rock local llamada Las Uvas Privilegiadas. Doña Lupita, la mística rítmica, como era apodada, arribó a la casa de doña Rosario y su hijo a las 10 de la mañana en punto. Doña Rosario, como buena anfitriona, le tenía preparado un delicioso desayuno compuesto de chocolate caliente, panecillos color rosa y papas a la francesa para acompañar. Después de una agradable conversación en la que las hermanas se pusieron al día mientras desayunaban, pasaron a la sala, continuaron la amena charla y escucharon la más reciente producción en la que trabajó doña Lupita hace algunos meses, al lado de una banda colombiana de trip hop. Conforme transcurrían las horas en compañía de doña Lupita y se iban terminando los temas de conversación, la expectación de los anfitriones iba en aumento. Una gran curiosidad incrementaba tanto en la madre como en el hijo. ¿De qué se trataba aquella maravillosa sorpresa a la que se refería en el correo la inquilina? Doña Lupita de pronto esbozó una pequeña sonrisa de complicidad a sus dos anfitriones, se levantó del viejo pero elegante sofá y se dirigió a un gran paquete que dejó recargado en la pared del recibidor de la casa. Don Ricardo Felipe inmediatamente acudió para ayudar a su tía a cargar lo que parecía un estuche de guitarra algo excedido en dimensiones. Ya sentados plácidamente los tres en la sala, doña Lupita abrió el estuche y de él sacó una simple guitarra Les Paul estándar de 1959, un extraño aparato radiónico y un bonito arco de violín. La tía Lupita excitada les contó que por fin había logrado fusionar sus dos apasionantes profesiones, y el resultado estaba ante sus ojos. Explicó grosso modo el funcionamiento de los tres elementos conjuntamente con la fotografía Kirlian y los resultados asombrosos que de la interacción de estos resultaba. Una ligera decepción, escepticismo y aburrimiento provocaron en don Ricardo Felipe a disculparse y apresurarse a abrir el negocio familiar, pero su tía enseguida le convenció de que se quedara un momento más para ver los resultados de su ingenioso, místico y revolucionario invento. Después de conectar la guitarra al aparato radiónico y ajustar este a unas placas en las que se proyectaría la imagen, la ingeniosa tía pidió que se cerraran las cortinas de las ventanas para impedir el paso de luz. Tomó la guitarra y se quedó 1 minuto aproximadamente absorta en sus pensamientos y enseguida desplazó el arco perpendicularmente sobre las 6 cuerdas de guitarra, suavemente acompañándolo con una serie de dulces e improvisados acordes. Tras algunos segundos, lentamente se empezó a formar en las placas la imagen de una figura amorfa que mientras más se intensificaba la amplitud de las ondas sonoras, más se definía la forma de la imagen que se proyectaba en las placas. Una mezcla de asombro, terror y fascinación asaltaron tanto a la madre como al hijo, que no acababan de entender las figuras que provocaba la interacción entre esos objetos.
De pronto la figura defectuosa que se proyectaba quedó plenamente delimitada y claramente identificable. Los rasgos de la persona que se proyectaban en la imagen eran los del Papa Juan Pablo II. Enseguida se fue difuminando para ir tomando una forma diferente. Esta otra era de un hombre bohemio vestido de negro que llevaba un sombrero de vagabundo irreconocible. Volvió a cambiar la imagen en las placas para aparecer ahora la imagen de una mujer anciana. Sí, la mujer anciana proyectada era doña Lupita. Intempestivamente doña Lupita dejó de mover el arco y los dedos y con ello las imágenes dejaron de proyectarse en las placas. «Y bien, ¿qué les pareció mi invento?», preguntó a su hermana y su sobrino mientras se recuperaba de su estado de trance doña Lupita. Estos, confundidos y sin saber qué responder, se miraron el uno al otro y al fin acordaron en que era un invento muy interesante. Comprensiva y sonriente, doña Lupita se dispuso a explicar lo básico de su descubrimiento, es decir, qué es y cómo funciona la energía psicotrónica, cómo los deseos más profundos de uno mismo son amplificados por el aparato radiónico y cómo estos se potencian cuando se transmite por medio de un instrumento musical, además de explicar por qué se proyectan esos deseos en las placas por medio de la fotografía Kirlian. La posición racional, lógica y analítica de don Ricardo Felipe se cimbró desde ese momento, aunque aún quedaba en él un residuo de escepticismo. ¿Cómo es posible que lo que desea un individuo solo compensarlo y amplificarlo por medio de un método tan peculiar y extraño como el invento de su tía, podría materializarse? Tal vez se materializa en las placas, pero ¿por qué habría de materializarse en la realidad, sea cual sea el deseo más profundo de su tía? ¿Qué relación podría haber entre la imagen de su tía, la del Papa Juan Pablo II y la de un señor vagabundo con su deseo? Justo cuando doña Lupita se disponía a explicar la relación entre las tres imágenes y su deseo más profundo, se disculpó para atender una llamada. Después de atenderla, colgó y con una sonrisa les dio una buena noticia. «Me acaba de llamar un ejecutivo de una disquera transnacional. El músico Tom Waits quiere grabar un disco homenaje al Papa Juan Pablo II y quiere que yo se lo produzca. He ahí la materialización de mis deseos». Doña Rosario y su hijo no podían creer la joya que tenían en su posesión. Podrían obtener cualquier cosa que desearan en minutos. Como ninguno de los dos sabía tocar la guitarra, y menos con un arco, la tía Lupita no sintió envidia en compartirles el invento, tanto así que se los dejó encargado por un tiempo, a sabiendas claro que lo cuidarían con su vida. Madre e hijo tardaron buen tiempo en saber canalizar sus deseos reales. En los primeros meses los deseos que se llegaron a cumplir fueron absurdos, ya que no fueron bien interpretados por el aparato, pero con el paso de los años y la práctica constante los deseos auténticos de los dos se materializaron. Doña Rosario, además de lograr convertir las hostias en medallas de bronce para venderlas por kilo, estableció un gran negocio de comida rápida que se extendió por todo el país. Don Ricardo Felipe a su vez logró su sueño de toda la vida: visitar Corea del Norte.